utilizar una palabra, que es la palabra crueldad en la Argentina, para destacar hechos gubernamentales. Pero creo que si miramos para atrás, en una Argentina que no tiene que olvidar su pasado, si hubo un hecho de crueldad absoluta fue, en plena pandemia, la muerte de Solange. ¿Recuerdan? Murió en Córdoba el 21 de agosto del 2020, en medio de un cuestionado operativo que le impidieron a su tía y a su papá poder despedirse de ella. ¿Quién se va a olvidar de las cosas dramáticas y de la crueldad con que fue tratada la pandemia en la Argentina? Su papá, lo conocen todos, es el famoso Pablo, a partir de este hecho, Pablo Muse, que se quedó sin ese abrazo del final. Y hoy vamos a charlar porque comienza el juicio, repito, por un caso emblemático de esta pandemia, pero que para una familia no termina con este hecho, sino que marca para siempre. Pablo, un gusto saludarte. Paulo Vilouta por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos después de estos tiempos, de estos primeros años? Porque cuando miramos para atrás decimos, parece que la pandemia fue ayer, pero ya pasó un tiempo muy importante. Y la imagen tuya y el dolor tuyo de aquel momento fue un dolor de todos los argentinos. Sí, han pasado 5 años. Sigue el dolor, sigue la bronca, sigue la esperanza de creer en la justicia. Y hoy, después de 5 años, comienza el juicio con 2 imputados. Lamentablemente no es lo que uno esperaba, sino que eran los funcionarios de arriba, pero como pasa en la Argentina, van siempre los de abajo y no los de arriba. Pero bueno, hay una investigación paralela en la cual se está investigando los funcionarios de Alberto Fernández para abajo, así que esperemos que el próximo sí estén los que realmente tienen que estar. Si cerrás los ojos, ¿qué te viene de aquellos tiempos? Porque recuerdo que habíamos hablado de Teresa, la mamá de Solange, que había tenido cáncer de mama en el 2007. Después apareció el tema de tu chiquita, de aquellos tiempos, tu hija, tu amor. ¿Qué recordás si cerrás los ojos de aquellos tiempos? Mirá, lamentablemente los peores recuerdos de una vida, porque del 16 de agosto en adelante se nos terminó la vida para todos. Fue algo muy, muy duro, que no, la verdad que no. Así el que pasó por eso sí lo entiende. Y siente lo que podés sentir vos y tu familia. Pero realmente es seguir viviendo por inercia. Sí, me imagino. Sí, son dolores que cambian la vida para siempre. Y en aquellos días tan complicados, nadie te ayudó, nadie trató de destrabar la situación, de decir, Pablo, te permitimos a vos, a la tía, a poder despedirse de Solange, a pensar no solamente en ustedes que estaban desesperados, sino también en ella, en un momento tan difícil cuando es el momento cierre, el momento que se apaga la vida. ¿Nadie habló con ustedes para tener un poquito de corazón? No, nadie. No, inclusive viéndola a ella en una nota que le hizo Canal 12 de Córdoba y que leyeron la carta, nadie hizo eco de eso, ni funcionario de Córdoba, ni Nación, ni de la provincia de Neuquén. El gobernador en Neuquén una semana antes había enviado a su familia a España en un avión privado hasta Buenos Aires, y Buenos Aires, España, en un avión de repatriados, pero para ellos sí había beneficios. Para el ciudadano común, lamentablemente, no. La responsabilidad absoluta la pusiste, vos decís, Alberto Fernández y sus funcionarios. ¿En alguien en particular? Sí, está Alberto Fernández por el decreto que dio en la plena pandemia, del gobernador Schiaretti, Ledesma, el jefe del COE de Córdoba, Claudio Viñeta, segundo jefe del COE de Córdoba, el ministro de Salud, Cardoso. Sí, son varios los funcionarios que se están investigando en este momento, que lo está yendo el juez de Winca Renacó junto con el equipo de abogados nuestro. Viste que cuando pasan estas cosas, que comienzan los juicios, de hecho tan dolorosos y tan emblemáticos, la gente dice, bueno, esto repara, esto alivia el dolor. Vos como papá, como el papá de Solange, el protagonista de esta historia tan dura y tan difícil de no haber podido despedirla,
¿Te repara mínimamente algo el dolor, Pablo, o no sirve de nada, más allá que haya un hecho de justicia de por medio? No, el dolor no lo repara nada. Así sea lo que sea, estos dos funcionarios o los que estén, no, el dolor no se termina y no hay ninguna caricia al alma ni nada por el estilo. Es la Mm, justicia que busca uno, nada más. claro, la Se lo tranquilidad por lo prometimos a menos de poner Solange. un límite a esta Y, gente, ¿no? sí, aparte es el primer juicio que se hace en contra de los funcionarios en plena pandemia, así Es el que primero, va a ser exacto, exacto. va a quedar un hecho histórico, inclusive con precedente para el que quiera, pues la mayoría no hizo juicio porque los abogados decían que ir contra el poder no se podía, pero bueno, Mm, se puede, hay que luchar, nosotros lo hicimos solos, no, nunca dejamos que la política interfiriera en el caso de Solange, y bueno, así estamos, a los 5 años recién tener un pequeño guiño de la justicia para que se haga justicia, valga mm. la redundancia. Cómo era Solange? No, un ser excepcional, empática con todo el mundo, luchadora, luchó 10 años con su enfermedad y así todo, haciéndose quimio, rayos, iba a trabajar igual, no, muy responsable, no, una persona excepcional. Mm. ¿Qué Y edad lo tenía? demostró en su carta también cuando, Sí, 35 cuando falleció. esa carta tremenda, ¿no? Donde hacía mención a lo que había pasado contigo y con su tía, ¿no? Sí, inclusive haciendo referencia que sabía que no era la única que estaba pasando por la misma situación. En un momento en que ella se estaba despidiendo y bueno, nadie la escuchó y bueno, esa carta hoy, el original está en la biblioteca del Congreso de la Nación, la dejamos el 21 de agosto, que fue el 5.º aniversario, Sí. así que ya está expuesta en la biblioteca. Donde es tan fundamental en ese momento la compañía, el agarrar una mano, el hablar, el estar directamente ahí, ¿no? Estar. Sí, por eso es lo que no se entendió en su momento, por qué tanta cizaña, tanta barbarie que hicieron con nosotros, porque ellos tenían todo, tenían la historia clínica de Solán, tenían el certificado de discapacidad de Paola, estaban notificados cómo se viajaba. El que no nos dejó ingresar, ese era el director del hospital de Huíncar Renancó, que es el que Mm, está imputado. Sé que un médico, sabiendo lo que es un cáncer estadio 4 y negarte el ingreso, la verdad que fue de terror todo. sí, sí, sí. O de brutos o de gente, viste, alejada de toda realidad, gente sin corazón. ¿Cómo siguió la vida, Pablo? Vos me decís que es muy difícil, que es muy duro. ¿Cómo la seguiste? No, la seguimos con la familia, con la tía de Sol, con mi señora, con mi hijo, y la seguimos sin proyectos, es decir, los proyectos los teníamos con Solange, es como que se terminó todo, y es el día a día, no, Es el día a día. Es el día a día. Y ahora empieza el juicio, como decís vos, que no alivia el dolor de la familia, pero tal vez pone una reparación o pone un límite a tanta gente que se aprovechó de un momento tan sensible, tan cruel y tan duro como fue la pandemia, que se llevó lamentablemente a tantos argentinos y te tocó vivir una situación incomprensible donde el país te apoyó, porque tu imagen, sin poder acercarse a Solange en el abrazo final, es una de las imágenes dolorosísimas que tenemos de la pandemia en la Argentina. Te mando un abrazo grande, ojalá que esa familia pueda, dentro de este dolor perpetuo, encontrar algún tipo de alivio y lo mejor para ustedes, Pablo, y el cariño de siempre. bueno, muchísimas gracias, Pablo, y sí, es el acompañamiento de la ciudadanía, es lo que siempre nos llevó también a tener fuerza, y fuerza de mucha gente que pasó por la misma situación, que no se pudo despedir de sus familiares, y ese es el acompañamiento que tuvimos siempre y el de ustedes, los medios que estuvieron siempre acompañando también. Un abrazo grande, amigo. Gracias, Pablo, un Un abrazo para abrazo a vos, la hasta familia, luego. cuídate mucho. El señor Pablo Muse,